Muy buenas noches. Si algún chileno hubiera estado durmiendo desde hace un año y hubiera despertado la semana pasada, no habría podido creer lo que veía en sus ojos. En La Moneda, el presidente de los empresarios y el presidente de los trabajadores se daban la mano, sonreían y firmaban un acuerdo. Con ellos, el presidente de la República y el ministro de Hacienda, Alejandro Foxley. De esos 4 personajes protagonistas de la actualidad, hoy tenemos nosotros a uno de los más relevantes, el ministro de Hacienda, quien, entiendo, no ha dado entrevistas periodísticas desde que asumió el ministerio. Así es, Raquel. Ha estado muy reservado, muchas carreras a Valparaíso, mucho maletín, mucha reunión. El país ya lo conoce, sabe que es un economista, un doctor en economía en la Universidad de Wisconsin, profesor visitante único chileno en la Universidad de Notre Dame y ha sido además profesor visitante en cuantas universidades norteamericanas se precie de tener gran prestigio. California, Oxford, San Diego, el Departamento de Economía del MIT. Además, una serie de libros, unos 12 ya, Algo así. entre los cuales Un país posible, Chile puede más, son un reflejo del espíritu del ministro de Hacienda. Yo quiero saber un poco de usted, ministro, unos minutos, porque tenemos demasiados temas importantes para el país, pero siempre es bueno conocer algo al hombre que toma las decisiones. ¿Le gusta a usted ir de contra? Sí, lo hago regularmente, prácticamente toda la semana. En su vida personal, ¿usted es más bien votarate o ahorrativo? ¿Cómo es como persona, ya no como ministro, que ya lo estamos conociendo? Yo diría que gasto poco, pero más bien votarate, aunque parezca paradojal. ¿Quién lleva la finanza en el hogar, usted o su señora? Básicamente mi señora. Ministro, ¿qué argumento le da a uno de sus 2 hijos cuando le pide algo que esté superior a su presupuesto? Supongo que debiera darle un argumento de la necesaria austeridad y la sobriedad en los gastos, pero en verdad soy mucho más suelto en eso y cuando puedo trato de facilitarles las cosas. Pero le da muchas explicaciones o le dice no. ¿Ah? Esos no los guardo para otras ocasiones. ¿Los guarda para los ministros? A veces. A veces es necesario. ¿Cuál es el recurso más escaso de la vida suya ahora? El tiempo personal, el tiempo para dedicarse a las cosas que uno necesita para su propio equilibrio interior. La soledad, el caminar tranquilo tal vez por la playa, el escuchar música clásica que me gusta mucho y leer libros buenos. De repente se acaba el tiempo, físicamente se acaba el tiempo en un cargo como el que me ha tocado en este momento desempeñar. Pero usted estaba muy preparado para este cargo. Desde luego, el ministro más seguro que había en este mismo programa lo tuvimos el año pasado como un candidato muy seguro a ser ministro de Hacienda y usted dijo que esas cosas no le sorprendían. Ahora, durante los últimos años, usted fue el más documentado y severo de los críticos que tuvo en este país el gobierno anterior en su política económica. Yo quiero saber cómo se siente ahora Alejandro Foxley sentado en el sillón de ministro de Hacienda. Tal vez le respondo con una anécdota. En los días de la transmisión del mando, uno de los jefes de Estado que estuvo de visita, cuando tuve la oportunidad de conversar con él y se enteró de que yo ocupaba la cartera de ministro de Hacienda, me dijo, ministro, a usted le tocó bailar con la fea. Y creo que lo que quiso decir con esto es que manejar estas economías en nuestros países latinoamericanos es una tarea bastante difícil, a ratos dura e ingrata. Basta ver lo que ha ocurrido en algunos países vecinos. Entonces, por un lado, el hacerse cargo del sector económico, uno sabe que es una responsabilidad enorme, uno sabe que por el bien del país tiene que hacerlo bien, por el bien del gobierno, por el bien de la democracia. Y por otro lado, yo tengo que decir francamente que hasta ahora me he sentido muy tranquilo, muy sereno, muy claro respecto de lo que hay que hacer y no he tenido ningún problema vocacional o existencial al respecto. Creo que estamos en un camino adecuado en lo que se refiere al desempeño de esta función. Ahora, haciendo un símil, a mí no se me había ocurrido esto de que el ministro de Hacienda lo que le tocaba era bailar con la fea. Se me había ocurrido que era como el médico de cabecera de la economía del país, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo le quiero preguntar, usted tiene un hermano médico, haga de cuenta que usted es el médico de la economía chilena. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la salud? En una palabra, ¿es grave? ¿Es moribundo? ¿Está en recuperación? ¿Está estable? ¿Deteriorándose? ¿Listo para ir a la UTI? ¿Para darlo de alta?
¿Qué dice? Yo diría que la economía está básicamente bien. Todos los síntomas fundamentales son buenos. Hay un proceso de inversión en marcha muy positivo. Hay que recordar que hubo gente que pensó que este tránsito a la democracia iba a significar poco menos que un colapso. Pero de verdad, perdón la interrupción, ¿ha llegado realmente inversión en el último tiempo? O sea, desde que asume Patricio Aylwin y... Por cierto, a mí me tocó asistir a la primera reunión del Comité de Inversiones Extranjeras, donde aprobamos varios cientos de millones de dólares de inversión nueva. Esto ocurrió hace un par de semanas atrás. ¿Usted piensa que tiene alguna relación con la democracia o simplemente esos estaban acuerdos en marcha? Porque siempre llegaron inversión extranjera. Bueno, yo tuve la oportunidad de salir al extranjero, de ir a Montreal a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo soy gobernador de ese banco por ser ministro de Hacienda. Estuvimos ahí varios días conversando prácticamente con toda la gente importante en el mundo financiero internacional, público y privado. Y uno no se puede equivocar después de una oportunidad de esa naturaleza. Hay confianza plena en lo que se está haciendo en materia económica en Chile, hay optimismo, hay deseo de invertir acá, se considera que esta economía está funcionando muy bien y que puede ser una base, una plataforma exportadora hacia el Pacífico y hacia el resto de América Latina. En Chile estamos haciendo las cosas bien en materia económica y vamos a seguir haciéndolas bien. Vamos a verlos un poco, en unos minutos más, un poco más al detalle. Pero a estas alturas hay algo más de Alejandro Foxer que a mí me interesa, que al país le interesa y a la clase política le interesa. Si usted se define como un economista hoy, o se define también como un político, o ambas cosas. Yo me defino como un economista que está muy consciente de la importancia de la política y creo que el desempeño de un cargo de ministro de Hacienda en un régimen democrático abierto, como parte de un gobierno de coalición, uno inevitablemente, y además es deseable que sea así, uno desempeña un rol político. Yo desempeño un rol político, yo discuto, negocio con parlamentarios, con partidos políticos, tengo que tener una relación muy estrecha con los otros ministros, etc. Y eso en definitiva es una tarea política. Claro, con los antecedentes políticos recientes, un ministro de Hacienda anterior fue candidato a la presidencia de la República, la oposición lo tachaba diciendo que era un tecnócrata. ¿Usted piensa que ese interés político y esa acción política que usted está realizando tiene proyección o piensa que usted se queda en el ámbito de los tecnócratas? Yo creo que tengo el enorme privilegio de poder contribuir a este país en este momento, de poder contribuir a este gobierno, que es un gobierno que marca un hito histórico en Chile, que creo yo que va a establecer una base larga de estabilidad económica y política en Chile. Yo me siento más que satisfecho si logramos contribuir a fondo para que esta economía funcione bien, para que haya inversión, para que se creen nuevos empleos de buena calidad, para que se mejore la condición de la gente. Si yo cumplo esta tarea, yo me doy por más que satisfecho. Ahora, ¿con quién le ha resultado más difícil crear consenso? Porque usted es conocido como un hombre en la búsqueda de los acuerdos y de los consensos. Creo que nadie lleva la contabilidad de cuántas horas ha estado el ministro de Hacienda conversando con políticos, con trabajadores, con economistas, con empresarios, ahora con la opinión pública, también hay que considerarlo. ¿Cuáles son más difíciles para usted? ¿Con quiénes tiene más dificultad? ¿Con los empresarios, con los trabajadores, con los políticos o al interior del propio gobierno, que también podría ser una posibilidad? Yo le diría lo siguiente, yo creo que este país imperceptiblemente se está convirtiendo en un país distinto, donde estamos todos empezando a hacer cosas que no hacíamos antes. Por ejemplo, sentarnos alrededor de la mesa, sectores que pensamos muy distintos inicialmente, sectores que no se juntaban hace mucho tiempo, y donde se empieza un diálogo y una discusión. ¿Qué es lo que ocurre cuando se inicia esa discusión? Yo le podría dar el ejemplo de este acuerdo que recién se logró entre la CUT, los empresarios y el gobierno. Dentro de cada sector siempre hay un grupo, llamémosle duro, que está más mirando al pasado, que desconfía profundamente de esta experiencia nueva, de ponerse a negociar con un sector que era rival o adversario o incluso enemigo de uno, y que por lo tanto cree que se está metiendo en un lío al iniciar esta negociación. Los que negocian al mismo tiempo, llámese Manuel Feliu o Manuel Bustos o llámese un dirigente de un partido político de la oposición, está arriesgándose al iniciar esta negociación, porque siempre hay gente en su sector que los trata de frenar y que está más mirando al pasado. Entonces se produce una cosa muy interesante, y es que a medida que pasa el tiempo,
se van desarrollando lazos de confianza entre los que están negociando. Hay muchas pruebas en una negociación, a ver la lealtad del otro, a ver si el otro está realmente transparente, serio en lo que está planteando o si está blufeando. Cuando se genera la confianza entre esta gente ya no importan los duros. Ahí ya prevaleció y dominó el espíritu de acuerdo. Y yo lo que creo más interesante, Raquel, es que una vez que esto se va fraguando, esto tiene una proyección para el país muy larga para adelante. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí se está reconstituyendo una clase dirigente del país. La clase dirigente son los dirigentes de los empresarios. También es Manuel Bustos y Arturo Martínez. También son los dirigentes de los partidos políticos, los ministros de Estado. Si esta gente... Esos son los protagonistas. Los protagonistas. Pero si esta gente aprende a entenderse entre sí, manteniendo discrepancias de muchos temas que siempre los tendrá, pero que cuando hay una situación difícil, crítica, es capaz siempre de buscar el arreglo y el acuerdo, yo creo que el país puede respirar muy tranquilo, que va a tener un futuro muy distinto del pasado inmediato. Ministro, eso es el Chile, un país posible que usted pintaba. Yo al comienzo partí el programa recordando esa escena de los dirigentes dándose las manos y sonriendo y poniéndose de acuerdo. Pero el país ayer vio una escena que también ha provocado mucho estremecimiento y que es como el otro lado de la medalla, el lado negativo. En la fiesta de los trabajadores, un grupo de encapuchados. ¿Qué piensa usted, ministro, como autoridad y como hombre que está cerca de los trabajadores y de los empresarios y pretende estar muy cerca del país entero? Absolutamente lamentable. Yo creo que todavía hay, afortunadamente son grupos muy pequeños, sectores que no entienden nada de lo que pasa en el país. Yo creo que dejaron de entender hace bastante tiempo y lamentablemente no han tenido la sensibilidad o la capacidad o la inteligencia de darse cuenta que aquí se está fraguando un país nuevo, un país distinto, en el cual ese tipo de actitudes que intentan atemorizar a la gente, al final no van a atemorizar a nadie. La gente está muy clara, yo diría, en sintonía con este proyecto de un país en paz, de un país que se entiende entre sí, que avanza hacia adelante con una economía estable y donde la violencia definitivamente está fuera de lo que este país quiere. Este país tuvo mucha violencia en el pasado, no quiere más violencia. Pero ese es un símbolo claro de una violencia latente, ¿no es cierto? Y que los trabajadores no la están haciendo a un lado y que uno piensa qué medidas de autoridad debieran tomarse para evitarla también. Bueno, yo creo que si ellos creen que la democracia es símbolo de desorden o es símbolo de tolerancia para actitudes violentas, yo creo que se van a equivocar centralmente. Yo conozco al presidente Elwin y yo sé de su determinación, y en el gabinete de quienes están en el sector político, su determinación, que esta democracia va a ser una democracia ordenada, en paz, donde no va a haber tolerancia para los grupos violentistas. Ministro, hablemos ahora de las medidas que a usted le ha tocado. Estábamos recién conversando antes de empezar el programa, me decía usted que hay medidas muy cargantes, haciendo a un lado y que uno piensa qué medidas de autoridad debieran tomarse para evitarla también. Bueno, yo creo que si ellos creen que la democracia es símbolo de desorden o es símbolo de tolerancia para actitudes violentas, yo creo que se van a equivocar centralmente. Yo conozco al presidente Elwin y yo sé de su determinación, y en el gabinete de quienes están en el sector político, su determinación, que esta democracia va a ser una democracia ordenada, en paz, donde no va a haber tolerancia para los grupos violentistas. Ministro, hablemos ahora de las medidas que a usted le ha tocado. Estábamos recién conversando antes de empezar el programa, me decía usted que hay medidas muy cargantes. Una de ellas, el aumento de los tributos. Yo quiero saber si usted cree que desde el punto de vista político fue adecuado partir, un hombre que quiere tanto consenso y tanta unidad y que es tan necesaria para restablecer y fortalecer la democracia, partir con un tema que según un opositor, Joaquín Lavín de la UDI, dijo que significaba sacarnos la plata de los bolsillos al aumentar los impuestos a las empresas y aumentar también los impuestos a los particulares, de los profesionales, de los trabajadores. Yo creo que más allá de expresiones exageradas, un poco estridentes, que tienden a buscar captar el titular en el diario, yo creo que nosotros estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. Obviamente que a nadie le gusta iniciar una gestión económica pidiendo un sacrificio para que las personas, sobre todo las personas de ingresos más altos, aporten. Pero ¿aporten a qué? Eso es lo importante. Nosotros entendemos que el consenso básico se produjo en este país en la campaña electoral pasada. Fue que había una situación social grave, un deterioro social grave. Y entonces nosotros dijimos una afirmación muy simple. Este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Elwin, es un gobierno, como lo dijo el presidente ayer en su discurso en la CUT, que va a cuidar a la gente. Yo lo pondría también
de la manera como lo he puesto anteriormente. Este gobierno va a invertir en las personas. Y para invertir en las personas, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Si nosotros queremos hacerlo sin desencadenar un proceso inflacionario. Ministro, pero siempre se sostiene que para poder crecer, para poder dar más empleo, el país tiene que producir más. O sea, no se trata de descapitalizar las empresas. Usted mismo ha sostenido el aumento de la tasa de inversión es el primer requisito para el desarrollo económico. O sea, con desarrollo económico hay más trabajo, hay mejores salarios, hay mejores posibilidades para todos. Entonces, la pregunta es si a usted le parece que gravando las utilidades de las empresas, aún las que se reinvierten, no se está desincentivando la producción. En absoluto. Yo le podría mostrar, tengo por acá una lista de países para mostrarle la tasa de utilidad de las empresas. Y yo le podría señalar... Se ha sostenido que esta es más baja. Yo tengo una lista aquí de unos 40 países. No hay ningún país que tenga una tasa de utilidades a las empresas inferior al 30%. Y le estoy hablando de países latinoamericanos. Pero aún las utilidades que se reinvierten. Sí, claro, de países latinoamericanos. Le estoy hablando de los países exitosos del Asia, Corea, Tailandia, Japón, etc. Le estoy hablando de los países que se desarrollan más o menos como Chile, en el sentido de que exportan recursos naturales, Australia, Nueva Zelanda. ¿Sabe usted cuánto es la tasa de impuesto a las utilidades en Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica? En Australia es 40%, en Nueva Zelanda es 35%, en Sudáfrica es 50%. Y nosotros estamos restableciendo un impuesto que hoy día prácticamente no existe y subiéndolo a 15%. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese aumento? La promesa es, lo que van a hacer es gasto social, pero usted mismo ha dicho preferencialmente dedicado al gasto social. Eso significa que no exclusivamente dedicado al gasto social. Me gustaría saber a qué más van a dedicar esos fondos que van a recaudar ustedes por mayores impuestos. Decimos preferencialmente porque naturalmente que hay otras necesidades en un país y la gente lo sabe muy bien, por ejemplo en las regiones. Este país, si quiere tener éxito exportador, tiene que tener buenos puertos. En este momento estamos teniendo dificultades. O sea, del dinero de los 35 millones de dólares, 38 millones de dólares que ustedes piensan recaudar a través de esta nueva tasa tributaria, 350 millones de dólares, ¿van a sacar para puertos también? O sea, ¿no solo va a ir el gasto social? Nosotros vamos a destinarlo principalmente al gasto social, pero algunos recursos vamos a también a usar en otros, por ejemplo, como le digo, en los puertos, también en el medio ambiente. Nosotros tenemos que preocuparnos del problema de contaminación en Santiago, que es un problema muy grave, el problema de contaminación de los ríos a lo largo de todo el país. Y yo creo que todo el mundo quiere vivir en un medio ambiente de mejor calidad. Naturalmente, pero como que el argumento fundamental para que la gente hiciese el sacrificio y aceptaran incluso las dirigentes de Renovación Nacional que van a apoyar el proyecto que usted está defendiendo por estos días en el Congreso, era que iba a gasto social. Por eso yo le quería saber si solo gasto social. Me interesa, a raíz de ese mismo comentario que usted hace, si usted se compromete, está en condiciones de comprometerse ante el país a no resubir los impuestos, porque si no recaudaran lo necesario, o si no les alcanzara con eso para los proyectos que tienen, ¿cuál es la salida? ¿Seguir subiendo impuestos? No. Nosotros nos hemos comprometido, y está en el mensaje del Presidente de la República que acompaña el proyecto de ley que fue al Congreso, nos hemos comprometido que durante los próximos 4 años, o sea, los años de este gobierno, los impuestos a la renta, o sea, esos son los impuestos al ingreso de las personas y a las empresas, no van a ser modificados más en estos 4 años. Ese es un compromiso. Esa es una palabra de honor del ministro de Hacienda y del gobierno. Esto no incluye los impuestos indirectos, porque los impuestos indirectos son impuestos que normalmente hay que utilizar cuando hay situaciones en que la política fiscal tiene que jugar un papel activo. ¿Eso podría significar nuevas alzas de qué impuestos? No, en el proyecto de ley, por ejemplo, ahora hay una alza del IVA de 2 puntos. Claro, pero ¿podría significar más alzas de IVA? Pudiera significar, no está en nuestro objetivo el modificarlo en este momento, pero supóngase usted que la economía, que hubiera una tasa de inflación muy alta. Yo creo que, entre paréntesis, la tasa de inflación está comenzando a bajar y el ajuste está funcionando, pero supóngase usted que hubiera una necesidad de reforzar el ajuste a través de la política fiscal. Puede ser necesario en ese momento recoger un poco de circulante por la vía de algunos impuestos indirectos. No es lo que queremos hacer, pero un gobierno no es sensato que se amarre completamente las manos. Pero en impuestos a las personas y a las empresas no vamos a hacer ningún otro cambio. Ahora, el año pasado el producto creció en Chile una cifra récord para este país, que fue el 10%. Y la gente se pregunta por qué su gobierno, el gobierno de don Patricio Aylwin, del cual usted es un brazo derecho, aspira solo a crecer al 5%.
No, nosotros aspiramos a crecerlo al máximo posible. Pero no se han puesto el límite para que, llegar al 5%. lo que pasa es que un proceso de crecimiento, para que pueda sostenerse, para que sea un crecimiento sano, tiene que ser respuesta a un proceso de inversión. Y lo que ocurrió el año pasado y el año antepasado fue que la inversión estaba creciendo a una tasa menor que la tasa de crecimiento del gasto. Entonces, dicho en términos muy simples, claro, se aumentó el dinero, y esto fue el año 88 especialmente, se aumentó fuertemente el dinero y el gasto por parte del gobierno, y hubo tanto gasto que empezó a subir la inflación. La inflación el año 88 fue un 12%, el año pasado terminó en un 20 y tanto, y los últimos 3 meses del año pasado la inflación en términos anuales ya estaba en 30%. Esa es una tasa muy alta, nosotros queremos bajar. Eso anualizando esos 3 meses. Y eso es una tasa muy alta que nosotros queremos bajar. ¿A cuánto? No vamos a ponernos un Todavía número, no se quiere comprometer. No. Porque de esto va a depender de varias cosas, ¿no? Y del esfuerzo que hagamos en conjunto con el Banco Central, con el Congreso, que nos va, espero, aprobar la reforma tributaria pronto. En fin, esta es una tarea, controlar la inflación es una tarea de todos, no es una tarea solamente del ministro de Hacienda. Este país ha vivido con inflación muchos años y ha vivido algunos años muy dramáticos de ajuste. Ahora este nuevo gobierno habla también de ajuste. Y usted ha dicho que el ajuste de la economía continuará cuanto sea necesario. No se trata de una medida transitoria. Entonces, uno se pregunta, si no teme usted que las actuales tasas de interés, que son la herramienta que están usando para el ajuste, no podrían provocar en el país una detención de la economía al punto que ya hay quienes anuncian, agoreros tal vez, una nueva recesión? No hay ningún peligro de una nueva recesión. Hemos estado examinando los indicadores de actividad económica en detalle. Y hay algunos indicadores, pues la construcción, por ejemplo, sí, dicen que está paralizada. Yo he conversado con ellos, he tenido reuniones con ellos y con la Cámara, y hemos estado mirando en conjunto las cifras. Lo que las cifras muestran es una desaceleración. Ese gasto que aumentaba excesivamente al 10%, lo que ha estado haciendo es desacelerarse, ahora está creciendo. Con ellos y con la Cámara, y hemos estado mirando en conjunto las cifras. Lo que las cifras muestran es una desaceleración. Ese gasto que aumentaba excesivamente al 10%, lo que ha estado haciendo es desacelerarse, ahora está creciendo. Todos los índices de actividad económica están entre el 4 o el 4,5%. Y eso es ya una muy buena indicación. Porque si fuera sostenible en el tiempo. Exactamente, ese es un nivel, es sostenible en el tiempo porque la inversión que hay por detrás así lo respalda. Entonces, lo que falta ahora es que la tasa de inflación mensual baje un poco para poder efectivamente decir que este proceso de ajuste debe ya terminar. Pero lo peor en economía es iniciar un camino, abandonarlo antes de tiempo para después tener que volver a él, porque eso confunde a la gente. Ministro, yo ese argumento lo he oído, y lo he oído algunos años atrás también, cuando estaba el precio del dólar fijado en 39 pesos, que es una de las causas del descalabro que vino después. Siempre consideramos que ese había sido un enorme error y lo dijimos en su momento. Mi pregunta es, si la medida es errónea, es equivocada, no da los resultados que se esperan, ¿no es lo más inteligente cambiarla, aunque eso cree un momento de inseguridad y de inestabilidad? Lo que pasa es que está dando resultados. Si yo le mostrara las cifras desde que esta medida se aplicó hasta ahora, como le digo, se ha ido desacelerando la economía desde un 10% a un 4%. Y eso es positivo, o sea, esto está funcionando. El proceso ha sido un poco lento, en parte porque la gente no creyó que este ajuste se iba a sostener en el tiempo. La gente pensó, bueno, en 15 días más, en un mes más, esto se modifica, y por lo tanto se siguió comportando igual. Yo creo que ahora nos han tomado más en serio. Mejor dicho, han tomado el Banco Central más en serio, que fue el que tomó esta medida. Pero ahora el propio presidente del Banco Central, señor Bianchi, declaró hace un tiempo, ya en marzo de este año, que de persistir las actuales tasas de interés sí se conduciría a un proceso de recesión. Ya estamos en mayo, las tasas de interés persisten, entonces uno se pregunta si no estamos realmente a las puertas de un riesgo de recesión. Yo creo que no hay ninguno, no he visto ninguna cifra que así lo indique, y vamos a estar en todo caso muy alertas y la gente puede estar muy tranquila que lo que estamos buscando es un ajuste suave para llegar a la tasa de crecimiento que es sostenible en este año y en el próximo, al mismo tiempo con una inflación que no sea muy alta. Usted dijo que de ser necesario el gobierno no rehuirá las medidas fiscales que refuercen el proceso de ajuste. ¿Qué medidas podrían ser, por ejemplo? Bueno, eso es bastante simple. Eso, si nosotros nos vemos enfrentados a una inflación alta, lo que tenemos que hacer es, con lo que recaudemos de la reforma tributaria,
una parte de esos recursos no gastarlos inmediatamente. En definitiva, los vamos a gastar en lo que hemos dicho que lo vamos a gastar, especialmente el esfuerzo social. Pero si es necesario dilatar en el tiempo y mantener uno de esos recursos como ahorro, con el objeto de apoyar este proceso de enfriamiento del exceso de gasto, lo vamos a hacer. Nosotros, Raquel, tenemos un compromiso con una inflación baja muy de fondo, porque la inflación daña mucho a la gente, al presupuesto familiar. La gente más modesta, cuando le suben las cosas todos los días, no tiene cómo responder con su presupuesto. Pero la desocupación la molesta más, la perjudica más. Y ese es el temor que tienen hoy día muchos empresarios con que uno habla. Dice, si están aumentando los impuestos, si ahora vienen unas reformas laborales que también van a encarecer la mano de obra, entonces, ¿cuál es la salida? Suprimir gente. Y una cesantía que está ahora en este minuto a los mejores niveles históricos podría subir. Sí, eso sí que sería dramático. Yo le diría a los empresarios que ellos, yo creo que ellos saben que nosotros tenemos un compromiso en lo fundamental para que la empresa pueda funcionar bien. Ayer lo dijo el presidente Elwin. El éxito de la empresa es importante para este país. Nosotros estamos comprometidos con el éxito de la empresa. Estamos haciendo algunos cambios, porque son cosas que no se habían hecho, que había que hacer. Había que distribuir mejor los frutos, los beneficios del desarrollo, y estamos poniendo un impuesto por lo demás bastante razonable a las utilidades de las empresas. Tenemos que buscar una mejor relación entre los empresarios y los trabajadores, porque la relación no era equiparada, eso lo sabe todo el mundo. Nosotros estamos haciendo algunos cambios necesarios ¿para qué? Para asegurar una estabilidad a largo plazo. En cierta medida, los empresarios al apoyar esto están, alguien lo dijo, comprando esa estabilidad a largo plazo, en el buen sentido de la palabra. ¿Usted se refiere a estabilidad política? Estabilidad política y estabilidad de la economía. Nosotros vamos a manejar una economía con una inflación baja, vamos a dar amplio espacio a los procesos de inversión, queremos que la empresa privada tenga éxito, vamos a atraer el capital y la inversión extranjera, nos interesa que nuestros empresarios se asocien con los capitales extranjeros, que salgamos a los mercados mundiales, enfrentemos el desafío de Europa del 92, ojalá entremos al mercado de Europa del Este, que nos miremos hacia el Pacífico y que realmente esta economía crezca muy dinámicamente. Ese compromiso lo tenemos. Tenemos que pasar por estos cambios ahora para asegurar esa estabilidad. ¿Por qué? Porque esto tiene que percibirlo así toda la gente, para que la gente sienta que la empresa está cumpliendo con su papel social. Le estamos pidiendo un sacrificio ahora a los empresarios, pero estamos construyendo una base mucho más sólida para que el esquema económico del país no sea cuestionado cada 3, 4 o 5 años. Yo le agradezco mucho. Usted es el primer entrevistado que yo tengo que trae su reloj y lo pone sobre la mesa para saber exactamente con cuántos minutos cuenta. Usted mismo prácticamente ha dado fin al programa y se ve que es un hombre muy eficiente y muy lleno de actividad. Yo le agradezco mucho, ministro, que nos haya acompañado esta noche y le deseo mucha suerte a usted porque de usted depende también la suerte de este país, mucho, en gran medida. Muchas gracias. Buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa.